Maravilloso de nuestro Señor. Hoy quiero leer una porción de la palabra en el Evangelio de Juan, en su capítulo 3. Evangelio de Juan en su capítulo 3 y en su verso número 36. Cuando la iglesia lo tiene, por favor, diga, bueno, los que están acostumbrados a decir amén, digan amén los que ya lo tienen. Alabado sea el nombre maravilloso de nuestro Señor. Vamos a leer entonces lo que dice el versículo. Lo tiene en verso número 36. Gloria a Jesús. Dice la palabra, lo leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Escuchen, jóvenes, personas que no han creído en el Señor. Vamos a repetir el versículo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Padre, la gloria, la honra y la alabanza te damos, Señor, porque nos permites una vez más estar en este lugar, Señor, y darle a usted la gloria. Señor, muchas gracias por la vida que nos da. Muchas gracias por su presencia, Señor, que nos hace rebosar de gozo, de alegría, Señor, y de agradecimiento por darnos vida, por darnos el privilegio, Señor, de adorarle. Y ahora le pedimos que nos haga palabra. Señor, usa mi vida. Usa, Señor, como un instrumento, como un canal, Señor, para tu misma gloria. Y bendice a tu pueblo, Señor, que estamos presentes. Que tu palabra sea iluminando, tocando nuestras vidas como siempre, Señor, lo hace y como siempre lo ha hecho en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome su lugar. Amado, vamos a hablar, ¿verdad? Y vamos a transmitir la palabra del Señor, el cual el tema es el único camino válido. ¿Ya lo tienen a la vista? El único camino válido. Vamos a repetirlo, hermano. El único camino válido. El hombre puede pensar que hay muchas formas, como lo cantamos a veces. Hay muchas formas de alabar su nombre. Y muchas personas han hecho de así una idea de que hay muchos caminos como llegar. Pero la palabra de Dios nos muestra que solo hay un camino válido. Y para eso, hermano, voy a hablar acerca de la vida en el Espíritu. Y también vamos a tocar la vida en la carne. La vida en la carne, como se le conoce, ¿verdad? Dice la palabra que el Espíritu y la carne no se llevan. No se llevan. Por eso el apóstol Pablo dice que hay que andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Pero ¿cómo nosotros podemos decir que vivimos en una vida en el Espíritu? Pues hoy nos vamos a dar cuenta. La palabra del Señor, y me recordé de este capítulo cuando estaba meditando en la palabra y se nos predicó acerca de Nicodemo. ¿Se acuerdan del nuevo nacimiento? Esto lo habla en el mismo capítulo, en el verso 3, en el verso 6. Habla acerca de que lo que el Señor le dijo a este líder, que es necesario nacer de nuevo. Y es necesario, porque dijo el Señor, el que es nacido de carne, lo puede repetir. El que es nacido de carne, repítelo y diga fuerte. El que es nacido de carne, carne es. O sea, nacido de la carne y todo lo que continúa es carne.
Pero también dice el que es nacido del Espíritu. Dice también espíritu es. Para más información, váyase al versículo 3 en adelante y en el verso número 6. En todo esto lo que el Señor deja bien claro. Cómo el hombre puede llegar a ser una vida conforme a la voluntad del Señor. Y en esta hora de esta noche, este tema, el único camino válido, porque no hay algo que el hombre pueda hacer por el cual pueda decir que va a agradar a Dios cuando Dios ha establecido su palabra, por lo cual yo necesito entender, necesito que habla la palabra. Hermano, la persona que no ha empezado esa vida, yo quiero decirle a usted, Jesús ya hizo la obra. Y en el versículo, aleluya, verso número 1, en este capítulo número 3, encontramos esta palabra. Pero lo que quiero yo llevarle al Señor, hermano, es necesario que la iglesia vive la vida espiritual y no una vida carnal. Porque la vida carnal dice que el que vive en su carne o el que siembra para la carne cosechará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida. Hay una diferencia. Hay dos formas. El hombre caído, el hombre perdido, podemos decir es un hombre que vive en su carne. Pero el hombre que ya vive para Dios ha sido cambiado. Ahora es una vida nueva que vive para la gloria y la honra del Señor. Ahora, vivir en el Espíritu es vivir una vida, como dice la historia. Ese es el camino. Porque el tema es el único camino válido. Ese es el camino. La vida en el Espíritu. El otro, la vida en la carne, habla de muerte. Definitivamente, ninguna persona puede decir que vive en el Espíritu cuando las obras de la carne son manifestadas o manifiestas son las obras de la carne, dice el apóstol Pablo. Pero manifiestas también son las obras o los frutos del Espíritu que habla la palabra en Gálatas 5, en su verso 22 en adelante. Habla del carácter o de la vida de una persona que está en Cristo Jesús. Gloria a su nombre. El único camino válido. ¿Cuántos le dan gloria? Gloria al Señor. Amados, esta palabra el Señor nos da a nuestra vida. Definitivamente, hermanos, nosotros podemos ver a través de la palabra de Dios algunas vidas, hermanos, que hacen manifestar la obra de la carne. Voy a tratar de mencionar algunos. Habían unos que vendieron a sus hermanos, que vendieron a su hermano. ¿Se acuerdan de él? Y había otro que mató a su hermano. Va a ver usted la actitud que vive, que puede decir que es cristiano, pero hay actitudes que son, vamos a mencionar lo que es en la carne. Voy a mencionar otros. Por ejemplo, Moisés había enviado en Números capítulo 13, envió a los 12 espías. 10 de ellos, hermanos, no creyeron en lo que Dios dijo. ¿Por qué? Porque vivían o creían más en su capacidad carnal y no confiar. Aquí siempre la palabra de Dios nos muestra las personas que viven de acuerdo a su humanidad, y Dios nos muestra las personas que confiaron en Él. Aquí encontramos a Josué, encontramos a Caleb, el cual ellos creyeron, no caminaron de acuerdo a lo que vieron, sino que creyeron en aquel que les había dicho que les iba a entregar la tierra prometida.
Entonces menciona algunas acciones. Recuerda que todos fueron enviados. Moisés los envió. Eran 12. Pero estos 12, no todos los 12 honraron a Dios, sino que solamente 2 honraron a Dios, ¿no? Una cualidad. Yo pudiera hacer o ahondar mucho estos versículos. Quizás voy a leer lo que pasó con José. ¿Cuántos quieren vivir una vida? ¿Saben que lo es la vida en la carne? Y hoy nos vamos a dar cuenta de lo que es la vida en el espíritu. La vida en el espíritu está muy lejos de la vida en la carne. Y los que van a agradar a Dios son los que van a vivir en la vida en el espíritu. Porque el que vive en la carne, definitivamente, y esto es muy importante, y no se preocupe porque es importante si usted está aquí hoy, hermano, porque debemos de ver por medio de algunos versículos bíblicos de que el que hace la obra en nosotros es el Señor. Pero el que tiene que tener disposición es usted, soy yo. Decirle al Señor, Señor, aquí está mi vida y haga conmigo un hombre para la gloria de tu nombre. O haz con mi vida una mujer para la gloria de tu nombre. Que yo te represente que soy tu hija, que yo represente que soy tu hijo. Y que no sea una idea solamente, sino que sea manifestada lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Cuántos siguen aquí? En este versículo de la palabra, amados, el Señor enseñó la necesidad, el privilegio que tiene la iglesia hoy. ¿Sabe que lo que tuvieron, por ejemplo, si hablamos de Abraham, mencionamos a Moisés, mencionamos a Isaac, mencionamos a Jacob, o mencionamos a José, que es el hijo, y mencionamos a los hombres de la Biblia? Hermanos, ellos agradaron a Dios por su fe. Pero lo que yo quiero decirle a usted hoy, nosotros tuvimos al mensajero que vino del cielo, que vino a entregar su vida para salvarnos. Yo creo que, hermanos, a nosotros se nos envió el mejor del cielo. Y no un mensajero, no un predicador famoso que se invitó, sino que alguien que Dios mismo envió a la tierra para traer salvación, traer esperanza, traer luz en nuestra vida. Damos gloria a su nombre. Bendito sea el Señor. Vamos a leer la palabra. Y esto lo vamos a encontrar en Génesis. Vamos a ver la actitud, porque luego vamos a ir a la vida en el espíritu. Pero vamos a ver la vida de aquel personaje que habla la Biblia. Génesis capítulo 4. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Hoy nos vamos a identificar nosotros qué es nuestra forma o nuestra vida, cómo estamos viviendo nosotros. Génesis capítulo 4 y en su versículo número 8. Mire lo que hizo uno llamado Caín. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Había algo dentro de él que no era agradable delante de Dios. Si usted lea los versículos anteriores, ¿dónde empezó su enojo? Se da cuenta que los que están en Cristo Jesús deben de dejar la envidia. Que los que están en Cristo Jesús no debe de estar algo que corta o que te pone, aleluya, mal delante de Dios. Porque dice la palabra que ¿dónde empezó el enojo de él? Por una ofrenda, por la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Mire, solo a él lo aman. Solo a él lo ponen. Mire, es algo que no proviene de Dios. Esa actitud no viene de Dios. Esto es obra de la carne. El enemigo del hombre. Usted si se ha complicado y ha dicho es que el diablo no es el diablo, es la carne. El diablo, el Señor ya lo venció. Por eso Él dice: haced morir la carne. Mire, todo el que está en Cristo Jesús
Hermano, muchos decimos, dice la palabra que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Anda con ganas, pero no puede, los que están en Cristo. Ahora los que no están en Cristo, no es que el diablo los está atacando, sino que son compañeros de él. Por si no estás en el reino de la luz, ¿dónde estás? En el reino de las tinieblas. Todo el enemigo del hombre es su carne. Por eso el Señor dice, es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Porque si aquel que no le entregue su corazón a Cristo Jesús va camino a la muerte eterna. Pero por eso el Señor dijo, yo soy el camino, y soy la verdad y la vida. El que cree en Él, dice su palabra. Mire qué maravilloso es, hermano. Porque esta carne es corrupta. Sí, usted y yo. Pues el apóstol Pablo dice, anden en el Espíritu, anden en el Espíritu. Porque si no van a andar en el Espíritu, los va a vencer la carne que traen encima de ustedes. Pues el Señor dice, es necesario nacer, es necesario. Porque si no naces, vas camino a la muerte. Porque tu carne te dirige ¿para dónde? ¿Dónde nos lleva esta carne? A la muerte. Por eso dice el Señor, tendrás que nacer. Tendrás que nacer para que tu vida, mire hermano, Dios, mire el hombre, dice la palabra que la paga, en Romanos 6 habla, que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Pero mire, hay un camino donde va el pecador. Todo aquel que no ha escuchado de Cristo, todo aquel que no sabe, aquel que sirve a los ídolos todavía, que adora a los ídolos, que vive por la Virgen, que vive por quien sea, que no sea Dios, va camino donde a la muerte. Pero Dios hizo algo a través de Jesús. Le dio oportunidad. Hay un camino verdadero que tú necesitas conocer. Y el Señor dice en nuestro texto que el que cree en Él tiene vida. Génesis capítulo 4, es lo que estoy con usted. Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Mire, ahí, mire hermano. Por eso hay que venir con todo nuestro corazón. Cuando usted viene ante Dios, hermano, por favor no viene con sus acciones carnales. Ni reconozca que necesita de Él. Dice la palabra que Él, dice la palabra que decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Se enojó. ¿Y cuál fue donde lo llevó? A ser la persona, el primer asesino. Ese era el primer asesino. Gloria a su nombre. Les voy a mostrar conforme a la palabra para que usted se da cuenta, oh, ¿qué hay en mí? Hay todavía envidia en mí. Aquel que te amó, aquel que te alcanzó, es perfecto. No hay nada de imperfección en él para que tú digas, es que yo lo aprendí. Como a veces decimos de nuestros niños, es que lo que hace su papá lo aprendió. Dijo el Señor en su palabra, aprendan de mí, dijo, como yo soy. ¿Qué es lo que nos enseña el Señor? Que soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestras almas. Eso es lo que enseña el Señor. Entonces toda actitud que viene de uno, hermano, en contra. Yo escucho personas que todavía, hermano, se enojan y se molestan con uno, dan ganas que lo golpeen a uno. Yo digo, no les digo, pero yo digo, aquí está el diablo todavía. Y no es que es el diablo en él, sino que él es cómplice de él porque él hace cosas. Porque por mucho tiempo se dijo
¿Dónde cree usted que está el diablo? ¿En la cantina? No, el diablo anda detrás de los cristianos. Porque los que están en la cantina, ni hay ni qué decir que se van a perder, están perdidos. Y no hay problema. Pero el creyente, por eso debe de vivir en el Espíritu, porque tiene su carne. Dice la palabra, hermano, que el aguijón que tiene la persona es el pecado. Y entonces eso es lo que a uno puede llevarlo. Como que es lo que tiene, como aquel camarón que ponen ¿cómo se llama? En la caña. Es eso lo que hay en ti. Es como un bocado que hay. Y si tú lo muerdes, estás muerto. Pero el Señor nos da a conocer a través de esta palabra cómo nosotros podemos vencer. Y no es obra suya, ni es fuerza suya. Es el poder de Dios. Es el poder de su Santo Espíritu. Por eso la palabra dice que debemos de andar en el Espíritu. Bueno, Caín se convirtió en asesino. Hermano, cuidado con que te enojes mucho. Cuidado con que te enojes. Porque si te enojas, hay hombres que cuando se enojan golpean a su mujer. Mejor ya no te enojes. Ponte feliz. Porque eres cristiano. Creo que en vez de pegar, mejor regala un premio. ¿Dónde dice eso, hermano? El apóstol Pablo dijo: vence el mal con el bien. Pero si el hombre animal, el hombre carnal va a querer vencer, pero en su carne. Va a querer tener satisfacción, pero en su humanidad. Pero el que es de Cristo tiene que vencer haciendo el bien. Es que ustedes no han escuchado de Jesús, hermano. Jesús dijo: perdónalo, no saben lo que hacen. No les tomas en cuenta su pecado. Eso es el Señor Jesús. ¿Se acuerda usted que él, cuando estaba en el Jordán, dice la palabra que vino el Espíritu sobre él? Él estaba lleno del Espíritu, hermanos. Y lo que te hace a ti una vida, un hombre, una mujer de Dios, es vivir una vida en el Espíritu. Pero hay que nacer en el Espíritu. Como dice la palabra, el Señor hablando en este capítulo número 3. Hermano, usted puede tener buen deseo. Voy a luchar, voy a esforzarme. No, rinde tu vida a Cristo. Y que el Espíritu de Dios opere en tu vida. El único camino válido es lo que donde el Espíritu te guía. Bueno, vemos a Caín. Y vamos a ver, estos son otros mensajes, pero vamos a ver cómo usted puede ver lo que es la actitud de una persona sin temor de Dios. Ayer hablaban del temor de Dios. La actitud de sin temor de Dios. No conoce a Dios. Génesis 37. Santo es el Señor. Génesis 37. Y su versículo 18. Mire, hermano, esta es la actitud de los que están en la carne. Ahí viene el hermano ahorita, lo voy a ignorar. Me voy a preparar si me dice algo. Quiero decirte, no eres cristiano. Siguen aquí los hermanos. ¿Qué dijeron los hermanos de José? Verso 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: aquí viene el soñador.
Ahora pues venid y matémosle, echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de su sueño. El que anda en la carne también anda buscando a aquel que se esfuerza. El que anda en la carne también está, hermano, como con su arma buscando quién está haciendo el bien. Conspiraron contra él. Usted quisiera ser como José, hermano. Dios me libre, dice. Pero ese es un modelo de una persona que vive en el Espíritu. Voy a repetir que usted está en otro mundo. Yo soy del siglo XXI. Todo es cocinado. Todo es moderno. Ahora hay personas que son creyentes, pero no se congregan. No sé a quién le preguntaron y le dijeron: tú eres cristiano. Yo soy cristiano y yo creo en Dios. ¿Y qué iglesia tiene? Yo no me congrego, yo soy cristiano. ¿Cómo le llaman? Se me fue el nombre. Solo. Yo soy cristiano, amo a Dios, pero yo solo estoy en mi casa, no me congrego en ningún lugar. Eso hay ahora. ¿Qué es lo que vino? Ellos maquinaron cosas. Cristiano que está aquí, ningún hijo de Dios debe maquinar. Ninguna persona hace planes del diablo y llamándose cristiano. Ninguna persona. ¿Están aquí, iglesia? Ninguna persona. Por eso dice la palabra: ser santos como nuestro Padre que está en el cielo es santo. Dice la palabra: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Nosotros debemos de tener una vida diferente. Matémosles. ¿Sabe usted qué? Pero antes de seguir con José, Abel habla la palabra que por su fe presentó una ofrenda excelente. O sea que este será un buen creyente. Y por ser buen creyente, lo mataron. Y el quien lo mató estaba viviendo en su carne, no temía a Dios. Siguen aquí la iglesia. ¿Qué dicen en el versículo 18? Cuando le vieron, hermano, de lejos todavía, nada que ya llegó con ellos, ya pensaron: ¿qué es lo que tú haces? ¿Quieres ir al cielo, iglesia? Tú quieres estar con Cristo. Por eso el tema que ayer nos compartían, dice: sobre todas las cosas amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y luego dice ahí en la palabra: y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que enseña el Señor. Eso es el único camino válido. O sea, en una palabra, la iglesia, todo aquel que invoca el nombre del Señor, debe de tener paz. Debe de tener una vida de santidad. Debe tener una vida apartada de todo mal. Y lo maravilloso es que con una persona que vive para Dios, que vive en el Espíritu, hermano, el apóstol Pablo dice en el capítulo 8 a los romanos, él habla que todas las cosas nos ayudan para bien, dice el apóstol Pablo. Vamos a hablar algunos puntos claros, el cual donde usted va a ver la vida de una persona que vive en el Espíritu. No se queja, no se raja, no huye, no es cobarde, se esfuerza, confía en Dios. Y aunque llegan condiciones difíciles, sigue creyendo y camina hacia adelante, porque no camina en su carne, vive una vida en el Espíritu, y Cristo es el que obra a través de su Santo Espíritu. Pero te das cuenta de los que son de la carne. Los que son de la carne, todo no lo pueden.
no aguantan. Siempre lo que hay en su mente y en su corazón es negativismo. Es imposible. ¿Quién lo podrá hacer eso? Imposible. Pero el que cree en Dios, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, dice su palabra. Hermano, hay un fracaso grave en la persona que vive en su carne. Porque el que vive en su carne, si alguien está aquí y creyendo en sí mismo y viviendo en su carne, dice la palabra que la paga del pecado es la muerte. Pero más dice la palabra, más la dádiva de Dios es vida eterna. Continuamos. Números capítulo 13. Gloria al Señor. Porque a veces nosotros solo hablamos de los héroes y no miramos por qué está en la palabra los hombres cobardes. Aleluya. Bueno, usted lo tiene, capítulo 13. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. En este escrito, capítulo 13 y en su verso número 4, estos son los nombres de la tribu de Rubén. Samúa, hijo de Zacur, de la tribu de Simeón. Sabat, hijo de Ori, de la tribu de Judá. Caleb, hijo de Jefone, de la tribu de Isaacar. Y Gal, hijo de José, y de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. Y de la tribu de Benjamín, Paltí, hijo de Rafú. De la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodi. Y de la tribu de José, de la tribu de Manasés, Gadi, hijo de Susi. Y de la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemalí. Y de la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael. Y de la tribu de Neftalí, Naví, hijo de Babsi. Y de la tribu de Gad, Jeuel, hijo de Maquí. Estos son los nombres de los varones que envió Moisés. Que Moisés envió a reconocer la tierra. Y Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Mire, dos nombres son los que se da cuenta la vida en el Espíritu. Dos. Usted puede leer los versículos que vienen a continuación, pero usted se va a dar cuenta que aquí los únicos, bendito sea Dios, el único que hizo callar al pueblo, verso 30, capítulo 13, verso 30, hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Hermano, cuando usted encuentra un valiente, este es uno que anda en el Espíritu. Cuando usted se encuentra con un cobarde, es porque no viven la vida en el Espíritu. Están aquí, iglesia. No es lo mismo, hermano, ver la palabra que llegar en la condición de hay que vivir esta palabra. Qué fácil es ser creyente, hermanos. Es difícil para aquellos. ¿Para cuántos es difícil? Oh, qué dura es tu palabra. ¿Quién la podrá llevar? ¿Quién podrá entrar entonces en el reino de los cielos? Y el Señor dijo: lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. O sea que nosotros, le voy a decir una palabra que no me gusta a mí, pero lo digo. Nosotros sin el Espíritu somos unos inútiles. No se ofendan, hermanos. Sin el Espíritu, ¿de qué servimos? Nomás nos espera el horno de fuego. Sin el Espíritu, hermano, somos como la fajita que va a la parrilla.
Pero con el Espíritu de Dios, oh, lo que es vivir la vida en el Espíritu. No solamente vas a ser fuerte, victorioso en esta vida, sino que está prometida para ti una vida eterna con Cristo Jesús. Un resultado maravilloso, una vida de victoria que el Señor mismo dijo en su palabra. El mismo que levantó a Jesucristo de la tumba, el mismo te va a levantar a ti. Si tú ya te has muerto, te vas a levantar de allá de la tumba. Y si vives cuando el Señor viene, dice la palabra que seremos transformados y seremos juntamente arrebatados con ellos. Esa es la vida en el Espíritu. A su nombre, gloria. Creo que hay personas que necesitan creer en el infierno. Hay gente que solo cree en Dios. Debes de creer en el infierno, porque el infierno fue hecho para el diablo y para todos sus seguidores. ¿Quién podrá ser útil, hermano, sin el Espíritu de Dios? ¿Oyeron, iglesia? Ninguno. No es lo que tú, ay, es que gloria a Dios, ay, no es eso. Todas las cosas que nosotros enfrentamos y vivimos, para que ¿cuántos de ustedes han glorificado a Dios en todo? A algunos se le ha muerto su familiar, a algunos mismos estaban a punto de morir, a algunos mismos le detectaron una enfermedad, o si no es que vives con una enfermedad. ¿Cómo lo has visto? Si vives la vida en el Espíritu, en medio de tu situación, das gloria a Dios. En medio del proceso vas a entender que Dios ha estado contigo y va a estar contigo. Pero el que vive en su carne va a decir, ¿por qué yo? ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué llega esto conmigo? Eso es la vida que anda en su carne. Pura queja. Pura queja. Pero el que vive en el Espíritu va a entender, de razón me pasó tal cosa. De razón, yo como le decía a los hermanos, no sé, hablaba con hoy en el día. Es necesario que nos ofenden. Es necesario que hablen mal de nosotros. Es necesario todo lo que nos pasa. ¿Por qué? Para que tú no hagas. Eso te enseña a ti. Es una necesidad. Dice la palabra que el Señor anda buscando adoradores que lo adoren en espíritu. Pero también dice en verdad. Cuando tú te conduces como un hombre de Dios, como una mujer de Dios, estás honrando a Dios. Le insulté y no dijo nada. Por supuesto, él quedó callado para la gloria de Dios. No te pagó mal por mal, porque él quiere obedecer a Dios. Cada ocasión de nuestra vida, hermano, debemos de hacerlo y debemos de vivirlo para la gloria y la honra del nombre precioso de nuestro Señor. Entonces voy a mencionar personajes que son, hermanos, muestras de una vida espiritual. Tenemos a Abel, como le mencioné. Otro, a José, hermano, que lo vendieron. Oh, mire, usted debería de creer y de confiar en el Señor, de mirar a José, que fue el que, hermano, llegó a ser el grande allá en Egipto. No empezó con una carrera de maravillas. Empezó con un camino lleno de problemas. ¿No será problema para uno, hermano, que lo venden? Imagínese. No será problema. ¿Cuál sería tu problema tuyo ahora? Que te corren del trabajo. Que te quitaron horas. Eso podría ser tu problema. Pero yo quiero decirle a usted hoy, usted necesita confiar en Dios, vivir esa vida en el Espíritu. Porque dice la palabra que el Señor no avergüenza a sus hijos. Hermano, por eso cuando adoramos, cuando cantamos al Señor, debemos de mirarlo. ¡Wow! ¿Quién está a favor mío? ¿Quién está por mí? Hay un canto que dice, mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí, poderoso. Tú
tú eres poderoso, victorioso. Tú eres victorioso. Hermano, ¿quién como nuestro Dios? ¿Quién como Él? No hay nadie como Él. A su nombre la alabanza. Caminar en Dios, o caminar, vivir la vida en el Espíritu, eso es una vida de victoria, hermano. Entonces, Abel, José, hermano, tenemos a Josué y Caleb, que son, ellos no eligieron, o no dijeron ellos, bueno, vamos a ver si lo podemos. No, Josué cayó al pueblo y dijo, tomemos ya. Tomemos posesión. Te das cuenta que el carnal tiene diferente expresión y que el hombre espiritual tiene seguridad en Dios. El hombre carnal camina por vista, pero el hombre espiritual camina viendo lo que no se ve, creyendo en lo que Dios ha dicho. Porque qué triste las personas que creen en lo que tienen y no creen en lo que Dios dice. A su nombre la alabanza. A su nombre la gloria, hermano. Entonces la palabra nos da a conocer de que es importante vivir la vida en el Espíritu. No hay otro camino, hermanos. El único camino válido es vivir en el Espíritu. Por eso el Señor dice en su palabra, y vamos a regresar al Evangelio de Juan, en el capítulo 3, donde el Señor le dijo a este hombre fariseo, dice la palabra, lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hermano, si vas a vivir en tu carne, vas a fracasar. Pero si vas a vivir para Dios, vas a vivir en el Espíritu, entonces la palabra del Señor habla que del Espíritu segaremos vida eterna. ¿Cuántos dan gloria al nombre precioso de nuestro Señor? Necesario ser verdadero creyente, hermano. Verdadero creyente. No de nombre. Sépalo hoy. Entiéndalo hoy. No se puede decir que uno soy y cuando no lo soy. ¿Quién es el que hace la obra? Pablo dice, el que comenzó la buena obra, Él la perfeccionará. Es importante, hermano, salir o morir a la naturaleza vieja, que es la carne, y empezar esa vida nueva que nuestro Señor Jesús nos muestra en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 1 en su verso número 12. Dice el Señor en su palabra, mas a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que creen en su nombre. Hermano, esta es la palabra del Señor, que Él dice, les dio potestad de ser hechos hijos. Maravilloso es el Señor. Ahora no diga usted, ¿cómo yo no puedo vencer la carne? ¿Cómo? Bueno, yo no sé si me va a dar tiempo, vamos a ir cuáles son las acciones de la carne. Pero hermano, usted para actuar carnalmente no necesita aprender. Ya la trae integrado. Por eso dice el Señor, es necesario nacer. ¿Por qué? Porque empezar la obra del Señor en la vida nuestra, para que la carne, dice que la carne sea crucificado con el Señor. Dice su palabra, Pablo dijo, con Cristo
estoy juntamente crucificado. ¿Se da cuenta de lo que él dijo? Ponga cuidado. Ya no vivo yo, mas Cristo. He ahí es cuando uno comenzó a crecer en el Espíritu. Ya no vivo yo. El yo muerto, carnal. ¿Qué más cualidad tiene la carne? Todo lo aleja de Dios, lo lleva a la muerte. Pues el Señor dice: es necesario una nueva vida en cada persona. Dice el versículo 13: los cuales no son engendrados. Estoy en el capítulo 1, Evangelio de Juan 1, verso 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ese es el nacimiento en el Espíritu, iglesia. Ese es el nacimiento, no de carne, ni de varón, sino que del Espíritu de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Usted sabe, cuando nació uno, hermano, una pareja tuvo que tener relación sexual. Nació uno, ¿verdad? Es carne. Pero hay un nuevo nacimiento que habla la palabra, que es del Espíritu. Bendito sea su nombre. Dice: los cuales no son engendrados ni de voluntad de hombre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hermano, ahora pregúntate tú, ¿cómo vas caminando con tu vida? ¿Tienes hambre de Dios? Usted me puede decir a mí: hermano, yo vivo en el Espíritu. Una persona que vive en el Espíritu tiene hambre de Dios. ¿Se acuerda de otro ejemplo, de otro modelo espiritual? David. ¿Qué dijo David en el Salmo 42? ¿Verdad? Como el siervo que brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed, dice. ¿Se da cuenta? Una persona nacida en el Espíritu tiene sed, tiene hambre, está con ganas de abrir la palabra de Dios, está con ganas, hermano, de hablar con Dios. El Espíritu conoce su vida. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es tu intención? ¿Cuál es tu acción? Tu caminar delante de Dios. Hermano, estamos aquí. Este es importantísimo. Este es importantísimo. ¿Qué quiere el hombre que vive en su carne? Dormir, comer, pecar, hablar mal, ofender, sentirse el más importante y el más grande. Nadie le dice nada, nadie me tiene que decir nada a mí, yo todo lo sé. Eso es el hombre que está en su carne. Pero el hombre que está espiritualmente busca a Dios, ama a Dios, ora a Dios, abre la palabra de Dios, no hace mal a nadie. Todo lo que hace, lo hace para la gloria del Señor. Si algunos de ustedes que están aquí todavía actúan con intención, no se engañe, amado, amada, hermanos. No se engañe con intención de tu carne. El que debe de operar en nosotros es el Espíritu Santo de Dios. Porque de lo contrario podemos estar, hermanos, ¿cuántos años más aquí? Y si vivimos en la carne, ¿para qué? Por eso es importante. ¿Se acuerda usted que ese hombre que llegó con el Señor, él preguntó: ¿qué debo hacer para heredar la vida? No, maestro, le dije: tú que todas las señales que tú haces, de que no hay nadie hace lo que tú haces. Llegó con esta admiración, no solamente de admirar lo que Dios es. Tenemos que nosotros ver una vida nueva, un cambio en nosotros. Está aquí, cambio en nosotros, en nuestra vida. No solamente, wow, qué Dios. Dios, hermano, Dios lo podemos ver. Los cielos cuentan la gloria de Dios, dice su palabra. Usted puede ver el cielo, puede ver el mar, puede ver, wow, puede ver un bebé, qué obra de Dios. Pero no solamente debemos de quedarnos ahí. Tiene que empezar la obra de Dios en nosotros. En mi vida, que todas las maldades que yo tengo se tienen que ir de mi vida.
y que debo de vivir para la gloria y la honra del nombre de nuestro Señor. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? Pablo lo dice a los Efesios también. Y Él os dio vida. Efesios capítulo 2, verso 1 hasta el verso 6. El apóstol Pablo, mire hermano, de veras, usted tiene que tener ese deseo que tuvo el salmista David. Deseo. ¿Cuántos sienten hambre por Dios? Sea sincero. ¿Cuántos tienen hambre por Dios? ¿Te das cuenta que son pocos? ¿Cuántos se deleitan cuando empiezan los cantos? Que se derriten, sienten que verdaderamente es un Dios admirable que estamos cantando. Si eso no hay en tu vida, debes de pedirle al Señor: cambia mi corazón, cambia mi vida, aquí estoy, obra en mí. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 2 a los Efesios y el verso 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él, ¿quién se trata de qué? Se trata de Él, hermanos. Ahora, cuando dice la palabra que estabas muerto en tu delito y pecado, Él te dio vida para que no peques más, para que vivas para la gloria y la honra de su nombre. Dice el apóstol Pablo: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El que anda en su carne es un desobediente. ¿Alguien alaba al Señor? Sí, hermano. No digas que eres espiritual. Cuando una persona anda en su carne, es un desobediente. Por eso el apóstol Pablo dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. ¿Cuál es lo que debe de morir en nosotros? La carne. Se oye aquí. ¿Qué es lo que debe de morir en nosotros? La carne. El que vive para la carne cosechará muerte. Por eso dice el apóstol Pablo: en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne. Mire, en nuestra carne, uno, y luego la voluntad de la carne, y en los pensamientos éramos por naturaleza hijos de ir a lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia. Dios mío. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Mire, si sucediera con usted literalmente, como dice la palabra en Jeremías, el alfarero. ¿Cuántos han visto cómo trabajan los alfareros? Si sucediera literalmente con nosotros, hermano, imagínese que te entres en un proceso, que te deshagan, que te hagan una persona nueva. Por eso Nicodemo le dijo al Señor: ¿cómo puede acaso uno puede entrarse otra vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? No, el Señor estaba hablando del nacimiento en el Espíritu. Dice el apóstol Pablo: y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Alguien da gloria a su nombre. Gloria sea el nombre maravilloso de nuestro Señor. Por aquí mismo dice en el capítulo número 5, verso 26, el Señor vino, ¿para qué? Para santificarla. Dice la palabra, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Dios mismo trabaja con su iglesia. Dios mismo alimenta a su iglesia. Dios mismo hace que prospere la obra en su iglesia. Pero es necesario nacer de nuevo, nacer
como dice su palabra, en el espíritu. Bueno, es como cuando usted compra cuando han tenido la oportunidad de comprarse una ovejita. Bueno, voy a cambiar eso. A algunos aquí les gustan los perros. ¿Cuán responsable eres tú con tu perro? Los perros están más limpios muchas veces que sus dueños, porque los cuidan mucho. ¿O no? Yo siempre miro a los hermanos, tienen unos perritos bien, wow, están bien peinados más que ellos. ¿Por qué? Porque los cuidan. Solamente usted le llevo a una reflexión. Cuando usted mire, trata, bueno, vamos a sacar los que no tenemos perros, los que tenemos hijos, los que tienen niñas. No es lo mismo tener una niña con un niño. La niña hay que peinarla, hacerle su trencita, hacerle que, porque es tu reflejo tuyo. Hay unos padres, hermanos, que vienen bien acá y los niños vienen todos tirados. Pues es tu reflejo. Mire, Dios nos hizo, dice su palabra, a su imagen y semejanza. Y todo empezó en él. Allá en Génesis encuentras tú que hizo al hombre con el polvo de la tierra y sopló. Se trata de él, si no seguiríamos siendo un barro muerto tirado en el suelo. Pero él dio hálito de vida para que el hombre sea un ser viviente. Dios nos ha dado, hermano, esa vida que vivimos hoy. Pero no solamente nos ha dado esa vida que vivimos, quiere darnos una vida en el Espíritu, vivir para la gloria de su nombre. Y siendo un Dios maravilloso, tiene unos cuantos hijos que están aquí. Él quiere formar su carácter en nuestras vidas. Y nosotros quedamos bajos, hermano. Hay personas que le pusieron nombre a sus perros. Regreso un poquito con los perros. Le han puesto nombre a sus perros, hermano. Y le llaman por su nombre. Y hasta algunos le han puesto nombre de persona. Y mencionan su nombre. Viene saltando el perrito. Ha aprendido lo que usted le puso, su nombre. Ha aprendido. Tienen una forma de comunicación. ¿Sí o no? Por supuesto. Otros solo truenan los dedos así. Fuera. Y el pobre perrito se va para afuera. Pero muchas veces nosotros, el Señor habló en Isaías, que el buey conoce a su dueño, el asno, el pesebre de su Señor. ¡Mi pueblo no entiende! ¿Cuántos dan gloria a Jesús? Hermano, nosotros debemos de ser los más entendidos, porque nuestro Salvador es el más sabio de los hombres, el más santo que jamás ha existido, el más perfecto. Y a Él nosotros tenemos este llamado de reflejar a Jesucristo. Por eso Él me envió a su Espíritu. Dijo, enviaré el Espíritu, el cual Él los guiará, el cual Él los capacitará, el cual, hermano, los exhortará. Ha dejado. Entonces una persona que ha nacido no puede decir que así es la vida que el Señor le ha dado. Debemos de tener nosotros esa, hermano, unidad que el Espíritu Santo hace en medio de su pueblo. A su nombre la gloria. Mire, si nosotros nos comunicamos, hasta si no nos entienden, con señas lo hacemos. Llegan a la tienda y no se entiende qué es lo que nos saca. Sí, le dicen uno. ¿Por qué nos endurecemos nuestro corazón con nuestro Hacedor? ¿Por qué nosotros, el hombre, hermano? Por eso el castigo que ha de venir sobre los hijos de desobediencia. Bendito sea Cristo Jesús. Entonces dice la palabra que el Señor, hermano, ahí en Efesios 5:26, que Él es el que santifica a su iglesia.
Él es el que purifica a su iglesia por su palabra. Dice, por el lavamiento del agua por la palabra. Primera de Pedro 1:22. Dice la palabra aquí, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. ¿Te das cuenta que para obedecer, hermano? Hoy va a quedar usted bien claro. Si en usted hay desobediencia, si en usted hay rebeldía, si usted no se sujeta con nada ni con nadie, es una evidencia que usted no ha nacido. La palabra, dice el apóstol Pedro, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacido. Oiga, aquí viene el nuevo nacimiento. Siendo renacido no de simiente corruptible. Donde tú has venido es corrupto. Por eso dijo el salmista, en maldad he sido concebido, en pecado me concibió mi madre. Eso dijo David, porque el hombre que es nacido de la carne es pecador. Por eso necesita nacer de Cristo Jesús. Siendo nacidos no de simiente corruptible. Lo está leyendo. ¿Oyó? Donde ahora estamos aquí, ¿ve? Donde ahora estamos en Cristo, no es corrupto. Dice su palabra, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amado, ¿quiere usted seguir viviendo en su carne? Si usted quiere vivir en su carne, la noticia que da la palabra es muerte segura. Y no estoy hablando de la muerte física. La muerte física todos nosotros vamos a experimentar. Pero el que vive en el Espíritu o que vive para Cristo muere, pero es empezando la vida victoriosa con Cristo Jesús. Ahora el que muere en su carnalidad lo está esperando el fuego que nunca se apaga. Lo está esperando el lugar de castigo que está preparado. ¿Se da cuenta de la necesidad de morir a la carne, hermano? Amén, iglesia. Morir a la carne. Por eso es necesario que nos lleguen las cosas en nuestra vida. ¿A cuánto les gusta tomar o beber o comer los alimentos bien hervidos? Solo eso puede verse una señal que para que se muera el microbio, que se mueren las bacterias, necesita pasar en un proceso. Y nosotros necesitamos pasar. Debes alabar a Dios en medio de la condición donde tú te encuentras. Necesitamos pasar proceso para que se mueren los microbios. Toda la contaminación que hay en nuestra vida. No te quejes, alaba a Dios. Pero lo que no han entendido es lo que quieren hacer es pelear con Dios. Pero los que han creído en la palabra y entienden que el Señor es el que va a perfeccionar nuestra vida, pero Él lo va a hacer como Él quiere. Debemos de tener satisfacción, tranquilidad en nuestras vidas. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Mire lo que dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 10, en su verso 3. 2 de Corintios, capítulo 10, verso 3 y verso 4. Bendito sea Cristo Jesús. Vamos a esperar. A su nombre la gloria. Oyó 2 de Corintios 10 en su verso número 3. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dijo el apóstol Pablo ahí, hermano?
¿Sabe qué es lo que debe ser la carne? Es como nuestro carro. Usted lleva el carro donde va, pero el carro, si usted va a un restaurante, el carro no come la carne que usted come. Yo voy al parque a correr, a jugar un rato. Usted va al parque y el carro se va con usted y se queda parqueado y usted juega. El carro no participa. El apóstol Pablo habla acerca de la carne. Pues aunque andamos en la carne, ¿qué es andar en la carne? Andar. O sea, no lo puedes dejar en la casa. Va contigo. Va contigo. Porque muchos dicen el andar en el pecado no está diciendo que estás pecando. Andar en la carne. Pues aunque andamos en la carne, viene el apóstol Pablo y dice, no militamos según la carne. ¿Qué dice verso 4? Ya. Lo que está puesto en ti. Dice porque ¿cómo dice la palabra? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortaleza, derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Bueno, tú llevas, digamos yo, usted, llevamos a esta persona que está aquí, ve, esta carne, se va. Pero usted, cuando se vino de su casa, usted viene con ese sentir, su corazón, su mente, voy para la iglesia, trae una Biblia. Pero el otro que vive en su carne, él tal vez agarró su carro y se fue para otro lugar. Le está dando gusto a su carne. Le está dando satisfacción a lo que quiere. Pero el hombre no es que él no tenga carne o que usted no tenga carne, sino que usted no milita según la carne. No hacemos la voluntad de nuestra carne. Debemos de hacer la voluntad de Dios. Debemos de hacer la voluntad que el Señor nos da, o la obra de su Santo Espíritu en nuestra vida. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué cree usted? Muchas personas hay, y personas más inteligentes, más sabias, se fueron a un lugar de perdición. Y son inteligentes, son sabios, son graduados, tienen título, pero buscan otro camino para satisfacer su carne. ¿Por qué? Porque viven en la carne. Pero dice el apóstol Pablo, nosotros tenemos la carne también, pero no la debemos obedecer. Sigue aquí. No debo de obedecer lo que la carne me dice, lo que la carne pide. Ay, hermano, ¿poco la carne me pide? Por supuesto, hermano, si el apóstol Pablo dijo. Otros han creído que cuando recibiste a Cristo se fue todo, se murió la carne. Qué bueno si así fuera, hermano. Si lo quemaran a uno de una vez. Pero no, el Señor nos ha dado a nosotros la libertad de tomar una decisión de amarle a Él, de obedecerle. Hermano Daniel hablaba un poco ayer acerca de los hijos que obedecen a sus padres, de los hijos que honran a sus padres. No los obedecen porque le tienen miedo, los obedecen porque respetan que es su papá. Nosotros tenemos que honrar a Dios, respetar a Dios. Oh, mi carne me pide tal cosa, pero Dios está en mí. Yo busco su presencia. Yo anhelo que Él me guíe en mi caminar diariamente. Entonces el apóstol Pablo dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Amados que están aquí, el apóstol Pablo también dijo a los Gálatas, en el capítulo 5 y en su verso número 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, verso 24. Oiga,
Los que son de Cristo. Alguien es de Cristo aquí hoy. Alguien es de Cristo. Algunos como que están como una voz baja, como que sienten que les están jalando la lengua por dentro. Alguien es de Cristo aquí. En el verso 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Claro nomás, hermano, lo que habla la palabra del Señor. Los que son de Cristo han crucificado su carne. No tienen el deseo de Caín. No tienen el deseo de los hermanos de José. No tienen el deseo, hermano, de esos 10 nombres, hermano, que ni son recordados. ¿Cuál de ustedes saben de estos 12 espías que mandó Moisés? ¿Cuál sabe usted? La hermana dice ya, Josué y Caleb. ¿Alguien sabe usted de los 12? Son 12. ¿Alguien sabe los otros 10? ¿Verdad que no? Es que los que no andan en el Espíritu no van a ser reconocidos. Porque van a estar, hermano, por una vida eterna perdidos. Lejos de Dios. ¿Por qué nosotros lo aprendemos? Josué y Caleb. ¿Por qué sabemos? Porque son las personas que creyeron. Son las personas que confiaron en Dios. Son las personas, podemos decir, valientes. Usted me pregunta a mí, yo los escribí en un papel, esos nombres, quiero yo aprenderlo, hermano. Y no es necesario aprenderlo. Los otros 10, los que escribí, son 10, pero no se me quedan. Están escritos ahí, pero como incrédulos. Los incrédulos, hermano. Pero los que creyeron en Dios son reconocidos. Josué entró a la tierra prometida. Caleb también entró a la tierra prometida. José llegó a ser el segundo más grande en Egipto. ¿Sabe dónde te lleva la vida en el Espíritu? Te lleva al lugar donde Cristo está. Te lleva al lugar. ¿Te das cuenta que la necesidad de vivir en el Espíritu, hermanos? Es que el Espíritu nos conduce, nos guía, nos aconseja, nos reprende. Hermano, como cuántas personas todavía les tienen que decir lo que hacen. Hay hermanas que tienen que decir al marido lo que tiene que hacer. O hay maridos que le tienen que decir a la hermana lo que tiene que hacer. Ay, los hijos se sienten súper inteligentes, pero la mamá siempre tiene una opinión que es la verdad. O el joven se sienta, yo soy más grande que usted, pero ese viejito habrá pasado una experiencia y lo que le va a hablar no le va a hablar para dañarlo, sino que para que no se dañe. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que son recordados, que marcaron historia. Dice su palabra, hermano, que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Vivir la vida en el Espíritu es la única vida que el Señor nos muestra a través de su palabra. Entonces los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Este es muy importante, que usted lo lleva. Si usted es de Cristo, crucifíquese, hermano. Crucifíquese. Dígale a su esposa que agarre 2 clavos, que los clave en la pared. Van a decir herejía. No, crucifíquese usted. Debe de encender usted que usted es de Dios y no es del mundo. Tampoco vive en su carne. El versículo 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también. Vivimos por el Espíritu, ese es uno. Yo estoy en el Espíritu. Anda en el Espíritu. A su nombre, gloria. Si vivimos, entonces dice, andemos también por el Espíritu. Una vida en el Espíritu. Oye, Bari, con esto
versículo vamos a concluir. Capítulo 8. Romanos 8. Gloria sea su nombre. Este capítulo 8, hermano, es la vida en el Espíritu. Yo leía todo este capítulo, hermano. Nosotros solo con el capítulo 8, usted debería, si ora y dice a Dios, Señor, yo quiero vivir para ti. Tú vas a vivir una vida, pase lo que pase. Hay un coro que dice, venga lo que venga, pase lo que pase, y dice, voy a seguir adelante. Eso es lo que es capítulo 8, si tú lo escudriñas y lo lees en tu casa. Dice el apóstol Pablo en el versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud, de corrupción y de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. ¿Sabe, iglesia? Vivir para Cristo, vivir para Dios, dejar abandonar esa carne vieja, man. Esa carne contaminada. De veras que hermano, hasta uno se mira en el espejo, hermano, hasta no ganas de verse, de tan contaminado que está uno. Pero dice la palabra, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo, eso es maravilloso, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo quisiera leer todo. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede. Mano, el Espíritu, usted nunca va a decir qué es lo que va a hacer, sino que es la voluntad de Dios. Por eso le digo que la obra de Dios es perfecta en nuestra vida, porque es Dios. Hoy hemos encontrado muchas personas que mandan al Espíritu, que yo envío el Espíritu, que el Espíritu para acá. No, dice la palabra que el Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Termino, verso 39. Esta es la vida en el Espíritu. ¿Se da cuenta? ¿Cuántos quieren vivir esa vida en el Espíritu? ¿O cuántos están viviendo esa vida en el Espíritu? Aquí, hermano, se le va el gozo a algunos. Dice la palabra 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo alto, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que el creyente debe de tener, hermano. Sí, ese es, pues el apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios. Hermano, aunque uno está un poco débil físicamente, pero tiene el poder de Dios en su corazón, debería alabar, glorificar, exaltar, aplaudir la gloria de Dios. Porque, hermano, bendito sea el Señor. ¿Quién es la razón para que yo viva? Porque yo he de tener seguridad, firmeza, convicción. No se trata de lo que yo soy, sino que la obra, el nacimiento en el Espíritu, y vivir en el Espíritu, y caminar en el Espíritu. Y dice el apóstol Pablo,
Y el Espíritu te hace que nada te va a separar del amor de Dios. Pero hay personas ahora, hermano, ¿sabe qué, hermano? Hasta aquí no vamos. Hermano, de verdad que uno tiene que aprender de Jesús para poder corresponder a esas personas. Porque humanamente, hermano, es como los padres que pierden su, ¿cómo se llama? Con sus hijos. Ya se cansan, cállate, pa. Porque a veces uno, hermano, de verdad se comporta como tonto. Se comporta como loco, se comporta como fuera de sí. Cuando tenemos su palabra que nos da. Si usted en el capítulo 8, hermano, de verdad, hermano, no hay, ni aunque te falte la comida, aunque te falte el trabajo, y aunque, bueno, dijo Habacuc, aunque no haya vacas en los corrales, y aunque no haya fruto, así dijo Habacuc, con todo yo me alegraré en qué. Dígalo, con todo yo me alegraré en Jehová. Hermano, esta es la vida en Cristo Jesús. Yo espero que usted en esta noche salga de aquí y se vaya convencido que usted no va a vivir por lo que mira, no va a vivir por lo que está pasando o por la llamada que le hicieron. Usted va a vivir quién es el Señor suyo. No hay nada que nos va a separar. A su nombre sea la alabanza. Cuando yo miro verdaderamente, ¿estás al culto? No voy, no tengo tiempo. Ay, Dios. Definitivamente. Porque el que es nacido se identifica, hermano. Identifica. Su interés ya no son las cosas que le gusta, su carne, su satisfacción, sino lo que le sacia es el Señor. A su nombre. Bueno, hermano, creo que lo vamos a dejar ir hoy. Pero los naturales, el hombre natural, ¿qué dice la palabra? No percibe las cosas que son del Espíritu. Si tú eres que tú dices, ahorita hemos escuchado todo lo que Dios dijo, pero yo sigo con mi camino. Pero yo así lo creo. Dice la palabra. Pero el hombre, el diablo, se metió, ¿no? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Oye, este ruido que pasó es para distraerlo a usted. Sí, hermano, tiene que ser usted sabio, entendido. Porque el Señor tiene este versículo de la palabra para que usted no sea un oidor olvidadizo. Hermano, que le dijeron que este es malo para su salud y sigue comiendo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El espiritual, hoy Dios le habló. Y el hombre carnal debe de comprender que necesita el Espíritu, necesita nacer de nuevo, hermano, de verdad. Es como cuando a nosotros nos dan una comida que no nos gusta. ¿Tienes hambre? No, gracias. Se está muriendo de hambre, pero no le gusta la comida. Así es la vida del hombre carnal. Así es la vida del hombre natural. A otros les interesa, otros casi lloran, pero otros no quieren. Dios tenga misericordia de su vida. Y que, hermano, quiero que me mire para acá, último. Usted necesita vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu y andar en el Espíritu. Porque eso vas a decir tú, voy a estar un día en tu presencia. Porque es Él el que te conduce cada día. Pero si tú no quieres vivir en el Espíritu, no vas a andar en el Espíritu, o no has nacido en el Espíritu, lo que te está esperando es una muerte terrible. Pero hoy Dios nos dio su palabra, en el cual tú levántate, despiértate tú, que estás dormido,
y Cristo. Lo bueno que el Señor dice, el que viene a mí, no le echo fuera. Vengan a mí los que están cansados y trabajados, yo los haré descansar. Dios bendiga su palabra en nuestras vidas, hermanos. La vida carnal te lleva al fracaso eterno, pero la vida espiritual te lleva a una victoria segura. Por eso Pablo dijo, en Cristo somos más que vencedores. Recordándole, amado, el tema, el único camino válido. Hasta los días 20 aquí le pasan un marcador. Dicen que es falso muchos. Hermano, y no te hagas una idea tuya de que tú estás agradando a Dios como tú estás pensando. Vamos a agradar a Dios cuando es el Espíritu el que nos está guiando. A su nombre se oyó. No vivas de lo que tú crees que estás viviendo en tu humanidad. El que te va, hermano, ni siquiera nosotros. Es el Espíritu que hace en nosotros, que nos hace aceptos delante del Señor. Dios bendiga su vida. Le invito a ponerse de pie. Vamos a orar y damos gracias al maravilloso Dios. Si usted, hermano, siente que vive en su carne, yo le quiero invitar a que pase en el altar o vamos a orar con usted. Si usted siente que camina mucho en su carne, todo lo que hace de la carne, Dios puede rescatarlo. Dios puede salvar su vida en esta noche y poder poner en usted un corazón limpio, sin contaminación. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias le damos en esta noche por darnos, Señor, su palabra. Sea a ti la gloria, sea a ti la honra. Señor, tu palabra, Dios mío, que nos da, Señor, nos presenta nuestra condición. Señor, todo lo que somos, todo lo que hay en nosotros, ¿quién podrá conocer nuestras vidas? Tu palabra dice, Señor, que tú conoces nuestra vida. Señor, yo oro por este pueblo, aquellas vidas, Señor, que no han nacido en el Espíritu. Padre de misericordia, pedimos, Señor, por un nuevo nacimiento. Pedimos, Señor, por una llenura de tu Santo Espíritu, Señor, en nuestras vidas. Padre de todo poder y de toda autoridad, en el nombre de Jesús, le pedimos en esta noche, ayúdanos, Señor, para agradarle. Ayúdanos, Señor, para vivir, para honrarle. Dios mío, ten misericordia de nosotros, Señor. Perdona nuestros pecados. Perdona, Señor, de lo que nosotros somos. Señor, su palabra dice, muchas veces nosotros, Señor, hacemos cosas, decimos cosas, Dios mío, que no provienen de ti. Ten piedad de nosotros. Ayúdanos, Señor, que seamos guiados. Yo oro, Señor, por todo este pueblo, por todas estas vidas, Señor, que están aquí en el altar, y por los que están, Señor, en sus sillas, que están, Señor, creyendo o recibiendo, que han creído, han recibido su palabra en esta noche. Dios mío, que tu palabra, Señor, sea edificando nuestras vidas. Señor, sabemos que en ti, Señor, no hay vida de fracaso. En tu presencia, tu palabra dice que solamente hay plenitud de gozo. Hay delicias a tu diestra, Señor. Derrama de tu poder. Derrama de tu poder. Ministra a tu pueblo. Ministra a tu iglesia. Señor, que venga en nosotros esa necesidad, esa hambre, esa sed por su presencia. Señor, que todas las obras de la carne, todo resentimiento, todo orgullo, todo egoísmo, Señor, que hay en nuestros corazones, sea quitada, seamos limpiados, Señor. Perdona a su pueblo y haz de nosotros, Señor, un pueblo que ame tu presencia, que busque tu presencia, que honre tu nombre, que alabe tu nombre, Señor.